La dejó embarazada. 18 años después, su hija Genio sube al escenario y él finalmente descubre la verdad. Lillian Brooks tenía solo 21 años cuando su vida dio un giro inesperado. Vivía en una pequeña residencia universitaria en Minnetonka, el centro de Manhattan. Compaginaba las clases de la escuela de moda durante el día con el trabajo nocturno en una boutique de segunda mano para pagar el alquiler. Soñaba con ser diseñadora, alguien cuyo nombre algún día se susurraría en alfombras rojas y pasarelas. No era rica, pero sí ambiciosa, y sobre todo, estaba enamorada. Alexander Reed era todo lo que Lillian no era: mayor, seguro de sí mismo y ya exitoso. A los 27 años, tenía su propia empresa de inversiones, una reputación de hacer negocios agresivos pero inteligentes, y un mentor de Wall Street que lo presentaba en cada fiesta como si fuera el próximo prodigio financiero. Tenía ojos marrones, que veían a través de los mercados, y un encanto que lo hacía imposible de ignorar. Cuando entró en la boutique donde trabajaba Lillian una noche lluviosa de jueves, sus mundos chocaron. No se suponía que estuviera de turno. Alguien había llamado diciendo que estaba enfermo y él no debía estar de compras. Solo estaba allí para matar el tiempo antes de una cena tardía con clientes. Empezaron a hablar. Una semana después, eran inseparables. La llevaba a clubes de jazz en el Soho, la sorprendía con viajes nocturnos a Brooklyn a comer pizza, y la escuchaba hablar de sus diseños como si ya fuera una leyenda. Por primera vez, Lillian sintió que alguien creía en ella sin necesidad de pruebas. Cuando descubrió que estaba embarazada, se asustó, pero una pequeña parte de ella tenía esperanza. Alexander siempre decía que quería tener una familia algún día. Quizás no ahora mismo, pero algún día. Quizás era el destino impulsando ese plan. Ella no esperó. Se lo contó todo mientras desayunaban en su ático, con la voz temblorosa, las manos apretadas contra las rodillas. Él la miró en silencio y luego le pidió tiempo para pensar. Al día siguiente, desapareció. Su número de teléfono dejó de funcionar. Su asistente dijo que viajaría indefinidamente. No más flores, ni mensajes, ni respuestas. Lillian estaba destrozada. Llamó una y otra vez hasta que finalmente alguien de su empresa le dijo sin rodeos que no quería tener contacto. Ella no sabía que había recibido una carta fría, mecanografiada y firmada con su nombre, pero no de ella. En ella, quien la escribía, afirmaba que el niño no era suyo y que había mentido para tenderle una trampa. La carta le decía que se marchara ya y no mirara atrás. La remitente era su madre, Victoria Reed, una mujer de carácter firme que había construido una dinastía de dinero y control, y no toleraba distracciones, sobre todo de estudiantes de moda pobres. Alexander creyó la carta. O tal vez decidió creerla. No la llamó. No hizo preguntas. Se marchó. Lillian se quedó sola. Pensó en interrumpir el embarazo. Sería más fácil. Su beca pendía de un hilo, y sus padres habían cortado lazos cuando se mudó a la ciudad sin terminar su carrera de negocios. Pero cuando escuchó el latido del corazón durante su primera ecografía, todo cambió. Se mudó de la residencia, vendió su máquina de coser y encontró un estudio del tamaño de un armario en un pueblo a 3 horas al norte llamado Greenville. Sin ambiente de moda, sin discotecas, sin caras conocidas. Lloró durante semanas. Contaba el cambio para la compra. Cosía vestidos de novia de otras personas en su sala solo para poder comprar vitaminas, pero se negaba a rendirse. Este niño sería amado. Este niño nunca se sentiría abandonado, y por mucho que le doliera, nunca volvería a pronunciar su nombre. Sofía nació una fría noche de enero, cuando la nieve afuera cubría las ventanas con gruesas y silenciosas capas, y las luces del hospital parpadearon una vez durante una ráfaga de viento que casi dejó sin electricidad. Lillian había llegado sola, encorvada por el dolor, con el abrigo empapado y pegado a las rodillas.
La enfermera le había preguntado con dulzura si el padre vendría. Lillian solo negó con la cabeza. No había pronunciado su nombre en meses. El parto fue largo, agotador y doloroso. No hubo flores, ni abuelos emocionados paseando por los pasillos, ni una pareja orgullosa que cortara el cordón umbilical. Pero cuando pusieron a la pequeña bebé sobre el pecho de Lillian, todo lo demás desapareció. Tenía el pelo rubio ya formándose en la coronilla, y cuando abrió los ojos eran oscuros, profundos, inconfundiblemente castaños. No era su color ni su familia, eran de él. Por un momento, Lillian se quedó sin aliento. La llamó Sofía sin dudarlo. Era un nombre que siempre le había encantado, fuerte y elegante. Sophia Brooks. Sin guión, sin segundo apellido, sin rastro de un hombre que había elegido la ausencia. Los días siguientes fueron una mezcla de ruido y silencio. Sofía lloraba a menudo y dormía poco. Lillian aprendió a funcionar con 3 horas de sueño interrumpido, alimentándola entre el despertador y las tareas de su trabajo. El apartamento seguía siendo demasiado pequeño, con una calefacción que solo funcionaba si le daba 2 patadas a un lateral y suplicaba. El aire invernal se colaba por las ventanas, pero abrigaba a Sofía con varias mantas de segunda mano. Y la abrazaba fuerte durante cada tormenta. A veces le susurraba historias de un futuro hermoso, donde vivirían cerca del océano y tendrían estanterías que llegaban hasta el techo. No sabía si esos sueños se harían realidad, pero la mantenían abrigada. Cuando Sofía cumplió 1 año, ya podía mantener el contacto visual por más tiempo que la mayoría de los niños pequeños. Los dos armaba rompecabezas más rápido que el personal de la guardería. Lillian guardaba cada logro en un cuaderno de cuero desgastado, junto con bocetos de diseños de ropa que nunca tenía tiempo de hacer. Trabajaba todo el día, recogía a Sofía por las noches y se quedaba despierta hasta tarde, terminando la contabilidad de una empresa de plomería local cuyo dueño le pagaba en efectivo a escondidas. El dinero escaseaba siempre, a veces de forma insoportable. Había días en que Lillian no comía para que Sofía no tuviera que hacerlo. Recortaba cupones, compraba de segunda mano y aprendió a hacer que una bolsa de la compra rindiera para una semana entera. Pero de alguna manera, cada vez que veía a Sofía reír o leer en voz alta uno de sus libros ilustrados, sentía que la vida aún le ofrecía algo sagrado. Su hija era feliz, curiosa, intrépida, y eso era todo. El pueblo de Greenville era pequeño y tranquilo, pero la biblioteca local se convirtió en su segundo hogar. La bibliotecaria, la señora Carter, notó desde muy joven la rapidez con la que Sofía devoraba los libros ilustrados y la introdujo con delicadeza a los libros de ciencias, para niños mayores. Lillian aprovechaba sus descansos para investigar las clasificaciones de las escuelas públicas y los programas de enriquecimiento extraescolar. No podía permitirse una educación privada, pero podía construir un camino ladrillo a ladrillo. Para cuando Sofía entró en la escuela primaria, sus maestros la llamaban superdotada. Era callada pero observadora, amable, pero con una determinación feroz. Nunca preguntó por su padre. Ni una sola vez Lillian se preguntó si estaba esperando o si, de alguna manera, ya lo entendía. Cada cumpleaños, Lillian le regalaba algo, hecho a mano, un cuento cosido de tela, un vestido que confeccionaba desde cero o una caja de sombras llena de dibujos de sus recuerdos. No tenía nada caro que ofrecer, pero le daba todo lo que importaba. Con el paso de los años, el apartamento no se hizo más grande, pero sus vidas sí. Sofía se convirtió en el tipo de chica a la que otros niños admiraban, no por ser popular, sino porque no temía ser diferente. Se unió al club de ciencias en secundaria, empezó a dar clases particulares de matemáticas para 7º grado y leía revistas médicas por diversión para 8º. Lillian observaba con silenciosa admiración. Había construido una vida a base de sueños rotos y cinta adhesiva, pero de alguna manera había dado como resultado algo valioso.
Su hija era brillante. Y aunque el mundo no había sido justo con ella, Sofía la había convertido en algo hermoso. Para cuando Sofía cumplió 17 años, se había convertido en un fenómeno discreto en Greenville. Era el tipo de profesor en mitos y prácticas del que se hablaba en la sala de profesores, no solo por su inteligencia, sino por su forma de ser. Nunca buscaba atención, nunca presumía, nunca publicaba selfies ni hacía alarde de premios. En cambio, coleccionaba conocimiento como otros coleccionaban seguidores, y se comportaba con una gracia que desbordaba su edad. Pasaba sus días entre clases de nivel avanzado, tutorías voluntarias, ferias de ciencias y maratones de estudio nocturnos en el mismo rincón de la biblioteca local donde había aprendido a leer. A pesar de las expectativas, Sofía nunca parecía abrumada. Organizaba su tiempo con precisión militar. Su habitación, aunque pequeña, estaba llena de pizarras blancas, notas adhesivas, plazos de becas y citas que le inspiraban. Vivía en 1909 un mundo de ecuaciones, trabajos de investigación y una ambición discreta. Sin embargo, a pesar de su enfoque académico, había en ella una dulzura, una calidez heredada de su madre. Dedicaba tiempo a los estudiantes tímidos, defendía a cualquiera que se burlara de ellos y siempre agradecía a los conserjes por su nombre. Fue su profesor de química, el señor Dawson, quien primero notó que estaba trabajando en algo mucho más grande que un proyecto escolar típico. En la parte trasera del laboratorio de ciencias, Sofía había instalado una mini estación de trabajo donde desarrollaba un sistema de filtración biodegradable y económico con enzimas naturales. Su objetivo, le explicó una tarde mientras limpiaba cervezas, era crear algo que pudiera usarse en zonas subdesarrolladas con poco acceso a agua potable. Había comenzado como una simple idea para una competencia local. Pero cuanto más profundizaba en la investigación, más decidida estaba a convertirla en algo real. El señor Dawson, asombrado por la profundidad de su investigación, presentó su proyecto a una exposición de innovación estatal sin decírselo. Cuando ganó el primer lugar, representantes de fundaciones científicas nacionales se dieron cuenta. Una de ellas, una mujer llamada Evelyn Marks, que trabajaba con una red de inversores filantrópicos, se presentó a Sofía después de la ceremonia y le preguntó si alguna vez había considerado postularse para la Cumbre Nacional de Innovación Juvenil en Chicago. Era un evento anual, solo por invitación, al que asistían ojeadores universitarios, inversores y capitalistas de riesgo que buscaban apoyar a talentos prometedores incluso antes de entrar en la universidad. Sofía nunca había oído hablar de él. Sonrió cortésmente y dijo: «Gracias, pero en cuanto llegó a casa pasó horas investigándolo». Sabía que el coste del viaje sola sería imposible para su madre, pero Lillian no lo dudó. Esa misma noche, aceptó otro cliente de contabilidad atrasado y solicitó becas de viaje locales. En 3 semanas, todo estaba organizado. El viaje a Chicago marcó la primera vez que Sofía salía del estado. Empacó sus pocas pertenencias en una maleta de segunda mano y llevó los componentes de su proyecto en una caja reforzada con cinta adhesiva. Lillian no podía permitirse ir con ella, así que la abrazó fuerte en la estación de autobuses, con la voz temblorosa mientras susurraba: «Pase lo que pase allí, simplemente sé exactamente quién eres. Eso siempre será suficiente». Chicago. Era un mundo diferente a cualquier otro que Sofía hubiera visto. Altos edificios de cristal se extendían hasta las nubes. El aire estaba cargado de ambición, y dondequiera que mirara, había personas que parecían irradiar poder y propósito. La cumbre se celebró en el salón de un hotel de lujo, lleno de filas de abucheos, luces de escenario, cámaras y desconocidos con traje que hacían preguntas complejas. Durante las primeras horas, Sofía se sintió invisible. Su puesto estaba en un rincón tranquilo de la sala, lejos del área principal de presentaciones. Los stands más cercanos al centro
estaban llenos de estudiantes de universidades privadas y programas internacionales. Jóvenes que hablaban con seguridad sobre startups multimillonarias y tenían mentores con apellidos famosos. Se sentía fuera de lugar con sus zapatos de segunda mano y su blazer de segunda mano, pero se recordó a sí misma por qué había venido. Cuando los jueces llegaron a su mesa, habló sin notas, explicó la ciencia, la escalabilidad, la rentabilidad y el potencial de impacto global. No se presentó como una marca, simplemente dijo la verdad. Al final de su demostración, uno de los jueces la miró fijamente un buen rato y le preguntó, ¿de dónde dijiste que eras? A lo largo del día llegó más gente. Alguien debió haber hablado. Un profesor del MIT pasó y dejó su tarjeta. Una mujer de un instituto de California le preguntó si estaría dispuesta a presentar en una cumbre internacional en primavera. Un inversor tecnológico la invitó a solicitar una beca de investigación de verano. El revuelo en torno a su puesto creció, no por su imagen llamativa, sino porque el trabajo era real. El proyecto de Sofía era diferente. No estaba diseñado para impresionar, estaba diseñado para ser relevante. A última hora de la tarde, mientras tomaba un breve descanso cerca de la mesa de refrigerios, escuchó a un grupo de invitados elegantemente vestidos hablar sobre el futuro de las inventoras y la importancia de invertir en talento desde el principio. No sabía que uno de esos hombres, de espaldas a ella, vestido con un traje gris oscuro y bebiendo, era Alexander Reed, su padre. Él no la había visto aún, y ella nunca lo había visto a él. Estaban en la misma habitación por primera vez en 18 años, y ninguno de los dos tenía ni idea de lo que estaba a punto de suceder. Alexander Reed no solía asistir a cumbres de innovación juvenil. Su agenda estaba repleta de juntas directivas, negociaciones internacionales e inversiones tecnológicas de alto riesgo. Pero este evento en particular le había llamado la atención después de que uno de los socios junior de su firma mencionara una lista creciente de estudiantes excepcionalmente talentosos que presentaban soluciones prácticas. Reed Tech Ventures había lanzado recientemente una rama filantrópica centrada en inversiones educativas en etapas iniciales. Y aunque Alexander rara vez se encargaba de la difusión personalmente, algo en este viaje a Chicago lo había impulsado a ir en persona. Se dijo a sí mismo que era para visibilidad estratégica, unas cuantas fotos de relaciones públicas, tal vez uno o dos nombres prometedores a los que seguir de cerca. Lo que no esperaba era que el día diera el giro más brusco de su vida. El salón de baile estaba abarrotado, vibrando con energía juvenil, ambición lúcida y el suave murmullo de las relaciones sociales. Estrechó manos, asintió con la cabeza durante las presentaciones y declinó educadamente las entrevistas. No estaba de humor para charlas triviales. Algo en la sala se sentía pesado. Quizás era el cansancio, o quizás la sensación que tenía a veces, en los momentos de tranquilidad entre reuniones, de que algo faltaba y que llevaba mucho tiempo faltando. Estaba en plena conversación con un asesor senior del MIT, cuando notó que se formaba una pequeña reunión en uno de los rincones traseros de la sala de exposiciones. Puede que la ignorara, como solía hacer, pero una voz familiar entre la multitud le llamó la atención. No porque la reconociera, sino por su tono. Era tranquila, precisa, decidida. Alguien explicaba un mecanismo científico de una manera que incluso alguien no científico podía entender. Su mirada se desvió hacia ella, y fue entonces cuando la vio. La chica estaba de pie junto a una exhibición hecha a mano. Nada llamativo, solo diagramas de investigación perfectamente ordenados y una mesa con una serie de... Eran pequeños modelos de filtración. Estaba explicando algo a un panel de oyentes, y había una sutil confianza en su postura. De esas que no se ensayan ni se enseñan. Alexander no pudo explicar por qué, pero su corazón dio un vuelco extraño y estremecedor. Tenía el pelo largo y rubio recogido en una trenza suelta, y cuando se giró ligeramente para ajustarse el equipo, vio su rostro con claridad. Por un instante, todo en él se congeló.
Sus ojos profundos, inconfundiblemente marrones, miraban hacia arriba mientras hablaba con uno de los jueces, y Alexander sintió que algo antiguo y enterrado afloraba a la superficie. Se acercó, intentando comprender lo que veía. No había duda. Sus rasgos le resultaban inquietantemente familiares. No se parecía en nada a él en cuanto a estructura, pero los ojos, la forma, la concentración serena, la ligera inclinación de la cabeza cuando se detenía a pensar. Conocía a esos patrones. Las había visto antes, hacía 18 años, en una habitación de hospital que nunca visitó, en una despedida que nunca supo que había dado. Se parecía a Lillian. Se abrió paso entre la multitud, atraído por algo que no entendía. Cuando llegó al borde del grupo, alrededor de su puesto, vio su nombre en el expositor. Sophia Brooks, no Reed, solo Brooks. Se tambaleó ligeramente hacia atrás, casi como si lo hubieran golpeado. No había oído ese nombre en casi 2 décadas. Se había obligado a no hacerlo. Lillian Brooks, la chica que una vez amó, en la cita de Jamaica, que había pensado innumerables veces en silencio, la que había dejado atrás tras la llegada de una carta, fría, devastadora, definitiva, una carta que le decía que la niña no era suya, que había mentido, que no quería nada de él. Pero ahora, frente a esta chica de 18 años, Alexander se dio cuenta de algo que se había negado a creer durante años. Esa carta había sido una mentira. No necesitaba una prueba de ADN, no necesitaba confirmación. Miraba a su hija a los ojos. El pánico lo invadió, chocando con la culpa, la conmoción y algo aún más intenso. El dolor. Se lo había perdido todo. Primeros pasos, primeras palabras, el primer día de clases. Toda su vida había transcurrido sin él. Y ahora, allí estaba, de pie frente a él, brillante y serena, y ni siquiera sabía que existía. Cuando la multitud empezó a dispersarse, se dirigió a la mesa de refrigerios, rozándolo sin siquiera mirarlo. ¿Por qué iba a mirarlo? Era un desconocido, y entonces la vio. Lillian. Estaba de pie al otro lado de la sala, medio escondida tras una de las altas pancartas, observando a Sofía como un centinela orgulloso. Llevaba el pelo más corto, recogido detrás de una oreja, y su postura era más erguida. Pero era ella, la misma Lillian de la que se había enamorado. Solo que sus ojos ahora tenían una profundidad y un cansancio que él nunca antes había visto. Sus miradas se cruzaron. Duró solo un segundo, pero en ese segundo, el tiempo se desvaneció. Todos los años que la había sacado de sus pensamientos, todo el dolor que creía haber enterrado, todas las decisiones que había defendido, todo volvió a caer con una fuerza que casi le dejó sin aire. Ella no dijo nada, no lloró, no gritó ni corrió, simplemente lo miró como si lo desafiara a moverse, como si lo desafiara a hablar. Su expresión no era fría, pero tampoco acogedora. Era cansada, cautelosa, llena de recuerdos que ninguno de los dos había. Dio un paso hacia ella, pero ella se apartó, sin dramatismo, sin enojo, solo con la tranquila determinación de quien ha pasado demasiado tiempo esperando algo que nunca llegó. Alexander permaneció allí, rodeado de éxito, de dinero, de todo, lo que siempre había creído desear. Y solo podía pensar que había perdido a las 2 personas que podrían haberle dado sentido. Su hija estaba allí, viva, extraordinaria, y él era un fantasma en su mundo. Por primera vez en 18 años, Alexander Reed sintió todo el peso de aquello que había dejado atrás. Y por primera vez, no sabía si tenía derecho a volver a entrar. Alexander salió de la gala esa noche en un estado de absoluta incredulidad. No se quedó para los discursos de apertura ni para la recepción de clausura. No habló con nadie al salir, ignorando a los inversores y periodistas
que intentaron estrecharle la mano o entregarle tarjetas. Apenas recordaba haber atravesado el vestíbulo del hotel o haber subido al coche negro que lo esperaba afuera. Su chofer le preguntó si todo iba bien, pero Alexander simplemente asintió, con la mirada perdida a través de la ventana tintada, mientras las luces de Chicago se difuminaban. Nada parecía real. La ciudad afuera parecía exactamente igual. Sin embargo, algo fundamental en su interior había cambiado, y ya no había vuelta atrás. Pasó la noche en su ático, sin dormir, sin trabajar, simplemente sentado en silencio con un vaso de whisky, sin tocar en la mano. Los pensamientos llegaban en oleadas. Imágenes de Lillian de años atrás, el sonido de su risa, el día que le había dicho que estaba embarazada, luego la carta, el papel que aún recordaba tener en la mano como una sentencia de muerte. Cada palabra diseñada para matar el futuro que ni siquiera se había dado cuenta de que... Incluso se dio cuenta de lo que quería. En ese momento, irse le había parecido racional, lógico. Apenas estaba empezando a hacerse un nombre. No creía estar listo para un hijo, y mucho menos para un escándalo. Pero ahora, 18 años después, comprendía que la lógica había sido una máscara. El miedo había tomado la decisión, y las mentiras de alguien más la habían sellado. A la mañana siguiente, Alexander hizo algo que no había hecho en años. Regresó a la fuente del dolor. Abrió el cajón cerrado con llave de su estudio donde guardaba viejos documentos, archivos que nunca tocaba, fragmentos de la vida que había enterrado. La carta seguía allí, doblada y amarillenta por el tiempo. La volvió a leer. El tono, la redacción, no sonaba a Lillian. Era fría, sin emoción ni matices. Algo no encajaba. Al final, la firma estaba mecanografiada, no escrita a mano. Se le revolvió el estómago. Llamó a su antigua asistente, una mujer llamada Angela, que había trabajado estrechamente con su madre durante esa época. Cuando contestó, no perdió tiempo en cumplidos. Angela, dijo con voz tranquila pero firme, ¿escribió mi madre la carta de Lillian hace tantos años? Hubo una larga pausa al otro lado. Luego un suspiro. He esperado 18 años para que me preguntaras eso. La verdad salió a la luz. Victoria Reed, elegante y calculadora, había interceptado la carta real que Lillian había escrito. Una carta llena de miedo, esperanza y honestidad, y la había reemplazado por un mensaje falso destinado a cortar todos los lazos. Ella había visto la relación como una amenaza para el futuro de Alexander, una inconveniencia que él no podía permitirse. Angela lo sabía, pero guardó silencio por miedo a represalias. Ahora, después de casi 2 décadas, la verdad finalmente salía a la luz. Alexander colgó y sintió que le flaqueaban las rodillas. Era demasiado tarde para deshacer los años, demasiado tarde para volver a los primeros pasos, los cumpleaños o las nanas, pero quizá no demasiado tarde para intentarlo. No para arreglarlo, porque algunas cosas no se podían arreglar, sino para demostrarles a ambos que no se había marchado a sabiendas, que se había equivocado, pero no le había sido indiferente, que le importaba. Intentó contactar a Lillian, pero ella no respondió. No contestó los correos electrónicos. Las llamadas nunca regresaron. No era ira. Podía sentirla. Era protección. Ella ya no se escudaba en él. Estaba protegiendo a Sofía y no podía culparla. Así que empezó desde fuera. Financió anónimamente el resto de la beca de Sofía mediante un acuerdo de donación silenciosa. Contactó a los organizadores de la cumbre y solicitó que su proyecto apareciera en su boletín informativo global. A través de un exprofesor de Stanford, le consiguió una invitación a un programa de investigación especializado para graduados de secundaria. Cada movimiento que hacía era estratégico, pero invisible, sin firmas, sin anuncios,
No quería comprar su entrada en la vida de ella. Solo quería asegurarse de que las puertas que ella merecía estuvieran abiertas. Por la noche, investigaba su obra obsesivamente. Leía cada línea de sus artículos publicados, estudiaba su forma de pensar y se quedaba atónito ante su visión. Sofía no solo era inteligente, era revolucionaria. Pensaba como una ingeniera, hablaba como una persona, humanitaria, y se comportaba como alguien a quien nunca le habían dicho que no podía hacer algo. Era Lillian quien lo hacía todo. Había criado a esta niña sin ayuda, sin apoyo, sin red de seguridad. Y sin embargo, Sofía se había convertido en alguien en quien el mundo luchaba por invertir. Lo más difícil era mantenerse alejado. Quería llamarla para presentarse, para explicárselo todo. Pero ¿cómo iba a hacerlo? ¿Qué diría siquiera? Soy tu padre. Desaparecí porque alguien me mintió y no me molesté en averiguar la verdad. No fue suficiente. Pedir disculpas era fácil. 18 años de silencio no lo fueron. Así que esperó. Siguió ayudando en lo que pudo, siempre de forma anónima, siempre con cautela. Le organizó encuentros con mentores, programó almuerzos con mujeres del ámbito STEM que podrían inspirarla, e incluso presionó para que su trabajo se presentara al comité de un premio global de ciencia juvenil. Cada vez que oía mencionar su nombre en un artículo o en un podcast, sentía una punzada de orgullo y tristeza. Pasaron semanas antes de que Lillian finalmente respondiera. Era una sola línea en un correo electrónico. Sé que era tu dinero. Sé que lo sabes. No la contactes. Miró el mensaje durante un buen rato. No era cruel, era claro, era un límite, y sin embargo, esa misma semana, Sofía le envió una solicitud de LinkedIn. No sabía cómo lo había encontrado, qué sabía ella o si la solicitud había sido accidental, pero estaba allí, mirándolo fijamente. Aceptó. Le temblaban las manos. Era la puerta más pequeña, una rendija, pero para Alexander fue como el aire después de ahogarse. Por primera vez desde aquella noche en Chicago, se permitió tener esperanza. Tal vez el camino por delante no estaba cerrado. Tal vez la redención no comenzaba con grandes gestos, sino con presencia, paciencia y verdad. Sofía no esperaba nada, inusual cuando envió la solicitud de conexión. Fue un acto silencioso e impulsivo, provocado más por la curiosidad que por la intención. Había visto su nombre mencionado en un artículo sobre Anónimos, donante que apoyaba la innovación juvenil. Y aunque no sabía exactamente cómo lo sabía, algo en la forma en que el artículo describía la participación del hombre le resultaba personal. Recordaba haberlo visto brevemente en la cumbre semanas antes, un hombre de traje oscuro y ojos cansados que observaba su stand desde el otro lado de la sala como si hubiera visto un fantasma. En ese momento, no le había dado mucha importancia, pero ahora, tras un extraño comentario de uno de los jueces y el repentino impulso que su proyecto había cobrado en círculos mucho más allá de su alcance, empezó a atar cabos. La sensación de que alguien la cuidaba ya no era solo intuición, era real, y presentía que era él. Cuando aceptó la invitación, no le envió un mensaje de inmediato. Se quedó mirando su perfil, pasando por el impresionante portafolio, las credenciales universitarias, la lista de empresas que había creado desde cero. No había mención de familia, ni fotos, ni datos personales. El hombre era todo negocios, pero el silencio en su biografía se sentía más fuerte ahora. Se guardó su descubrimiento para sí misma durante unos días. Su madre había estado más tensa que de costumbre últimamente, llegando a casa del trabajo silenciosa y distraída, demorándose más de la cuenta mirando fotos antiguas, doblando la ropa como si no estuviera realmente en la habitación. Sofía no hacía preguntas. Sabía cuándo su madre cargaba con algo pesado. Siempre habían sido solo ellas dos, y Lillian nunca le había mentido. Pero esto era diferente. Era la primera vez que Sofía sentía que algo le ocultaban. El momento llegó de forma inesperada.
Era sábado por la noche. La lluvia golpeaba contra las ventanas, y Sofía estaba en la cocina terminando una solicitud de subvención, mientras Lillian estaba de pie junto al fregadero lavando platos a mano. Sin levantar la vista, Sofía dijo, en voz baja: «Creo que sé quién es mi padre». Las manos de Lillian se detuvieron en el agua. No se movió durante 5 segundos. Luego, lentamente, cerró el grifo y se secó las manos con una toalla, de espaldas a su hija. «Dilo otra vez», susurró. Sofía cerró su portátil. «Lo vi en la cumbre. No lo sabía entonces, pero creo que es él quien me ha estado ayudando. La financiación anónima. Los contactos de investigación. Todo empezó después de Chicago. Reconocí su nombre en un artículo de un donante y luego lo encontré en Internet. Se llama Alexander Reed, ¿verdad?» Lillian se giró, pálida pero tranquila. Sus ojos buscaron los de Sofía y entonces algo en ella pareció desinflarse. Asintió una vez. Sí. La palabra resonó en la habitación como un plato caído. Frágil, definitiva, imposible de ignorar. Sofía no habló ni un instante. Había preparado 1000 versiones de esta conversación en su cabeza, pero ninguna le sonaba bien en ese momento. Finalmente preguntó lo único que importaba. ¿Sabía de mí? Lillian se sentó frente a ella y dejó escapar un suspiro lento y tembloroso. No. En realidad no. No entonces. Y así le contó todo. La verdad, la historia de amor, el silencio repentino, la carta falsificada, la traición no solo de una pareja, sino de un futuro. Le contó a Sofía sobre la noche en que dio a luz sola, sobre los años trabajando doble turno, sobre la decisión de nunca envenenar la vida de su hija con resentimiento. No había sabido toda la verdad hasta hacía poco, pero sospechaba desde hacía tiempo que algo no cuadraba. Y cuando lo vio en la cima, todo en su interior lo confirmó. Al hombre que una vez amó le habían mentido, pero también se había permitido desaparecer sin luchar. Sofía escuchó sin interrumpir. Su rostro permaneció inmóvil, pero el corazón le latía con fuerza en el pecho como una campana de alarma. Todo este tiempo, había vivido sin padre, no porque hubiera muerto o fuera desconocido, sino porque lo habían engañado, porque había creído una mentira, porque no había comprobado. El dolor no era agudo, fue lento y profundo, como si algo le arrancara el pecho hilo a hilo. «Así que ahora lo sabe», dijo finalmente, «que soy su hija». Lillian asintió. «Sí, lo descubrió después de la cumbre. Él es quien financió tu programa. Ha estado intentando contactarme. No le dejé hablar contigo. No sabía si ayudaría o solo dolería más». Sofía se levantó y se acercó a la ventana. No lloró, no gritó. Simplemente se quedó allí, con los brazos cruzados mirando cómo la lluvia rayaba el cristal en largas y temblorosas líneas. «¿Por qué no se esforzó más entonces?», preguntó. «¿Por qué no lo cuestionó? Estabas embarazada de él. ¿Por qué no fue suficiente?». Lillian negó con la cabeza lentamente. «Me lo pregunto todos los días, pero creo que la respuesta es simple. Tenía miedo y quizás era demasiado orgulloso, y dejó que alguien más decidiera su vida por él». Sofía no respondió. Esa noche no durmió mucho. Releyó todo lo que pudo encontrar sobre Alexander Reed, sus inicios profesionales, su ascenso en Silicon Valley, su reputación de decisiones calculadas y distancia emocional. Intentó imaginarlo de joven, asustado y ambicioso, e intentó imaginarlo ahora, intentando enmendar sus errores sin saberlo. Al día siguiente, ella le envió un mensaje. Era breve, cauteloso y directo. «Sé quién eres. Sé lo que pasó. Aún no sé qué quiero de ti, pero creo que deberíamos hablar». Lo miró fijamente un buen rato antes de pulsar enviar. Le temblaban las manos, pero su voz se mantuvo firme. En lo más profundo de ella, algo viejo estaba despertando. No exactamente esperanza, sino la posibilidad, y eso fue suficiente para empezar.
Alexander leyó el mensaje 5 veces antes de permitirse creer que era real. Estaba sentado en su oficina, rodeado de paredes de cristal y el silencioso zumbido de un mundo que ya no le interesaba como antes. Su teléfono vibraba con alertas de mercados, asistentes y reuniones a las que ya llegaba tarde. Pero nada de eso importaba. No en ese momento. El mensaje venía de Sofía, no de Lillian, no de una abogada, no de una prima lejana, sino de la propia Sofía, la chica cuyo rostro lo había perseguido desde la noche de la cumbre, la chica que miraba el mundo con una mente más aguda que la mayoría y ojos que eran la mitad de los suyos. Ella le había tendido la mano. Sus palabras eran cautelosas y frágiles, pero abiertas. Quería hablar. Él no sabía qué responder. Para un hombre que había construido imperios con sus palabras, que podía convencer a juntas directivas e inversores con una sola frase, Alexander se sintió paralizado. No había instrucciones para esto, ninguna fórmula, ningún guión. Respondió simplemente: sería un honor hablar contigo cuando y cómo te sientas listo. Pasaron 3 días antes de que ella respondiera. No la presionó. Dedicó el tiempo a repasar recuerdos que había reprimido durante tanto tiempo, obligándose a aceptar la vergüenza, la imagen de Lillian sola en un hospital cubierto de nieve, el sonido de la risa de un niño que nunca había oído, los cumpleaños perdidos, los proyectos escolares, las rodillas raspadas, las solicitudes de ingreso a la universidad, todos momentos que jamás podría recuperar. Pero no dejó que la culpa lo destrozara. Dejó que le enseñara. Ahora comprendía que la redención no era un acto único. Eran 1000 ofrendas silenciosas, dispuestas pacientemente a lo largo del tiempo. Sofía finalmente sugirió que se encontraran en un parque cerca del campus universitario con el que se había comprometido recientemente. Era principios de primavera, el tipo de día en el que los árboles empezaban a despertar y el aire traía los primeros indicios de algo nuevo. Alexander llegó 15 minutos antes. No llevaba traje, ni reloj, ni abrigo caro, solo un suéter sencillo y vaqueros, como si intentara alejarse del hombre que había sido y convertirse en el hombre en el que intentaba convertirse. Cuando ella llegó, la vio antes de que ella lo viera. Parecía la misma de siempre. Concentrada, pensativa, ligeramente cautelosa. Tenía los hombros rectos, el paso firme, el rostro indescifrable. Se sentó en el banco frente a él y cruzó las manos sobre el regazo. Por un momento ninguno de los dos habló. «Realmente no sé cómo hacer esto», admitió finalmente. «Yo tampoco», respondió en voz baja. «Pero estoy aquí». Ella lo miró con la mirada firme. «¿Por qué no volviste? Incluso después de que te fueras, aunque la carta fuera convincente, ¿por qué no lo comprobaste? ¿Por qué no lo intentaste?» Era la pregunta que la había estado quemando por dentro desde el momento en que supo la verdad, y se merecía una respuesta. Alexander no evadió el tema, no culpó a su madre ni al caos de su carrera, no puso excusas. En cambio, se miró las manos y dijo: «Tenía miedo y fui egoísta. Dejé que una carta lo dictara todo porque me dio una excusa para no afrontar la posibilidad de ser padre antes de estar listo. Me dije a mí mismo que era lo mejor para ti, para tu madre, para mi carrera. Pero la verdad es que era débil. Era joven y arrogante, y pensé que podría superar la culpa. Pero me persiguió de todos modos». Sofía guardó silencio durante un largo rato. Su rostro era indescifrable, pero sus ojos brillaban levemente bajo la suave luz de la mañana. «No quiero una explicación perfecta», dijo finalmente. «Solo quiero honestidad. Eso es todo lo que puedo ofrecerte ahora», dijo él. «Y tiempo, el que sea necesario. Sé que no puedo aparecer 18 años después y esperar nada. Solo quiero que sepas que ahora te veo plenamente y que estoy orgulloso de... ¿Quién eres? ¿Me llames padre o no?» Apartó la mirada, parpadeando rápidamente.
El viento susurró las ramas sobre ellos. Por primera vez, algo en su interior se relajó un poco. No era perdón. Todavía no. Pero era algo más suave que la ira. Un espacio donde la comprensión podría crecer. Hablaron durante más de una hora. Él no le hizo preguntas sobre la escuela, ni sobre sus logros, sino sobre ella, qué libros le gustaban, qué tipo de música escuchaba, qué la hacía reír, y él le contaba historias, no de dinero ni poder, sino de los sueños que solía tener y los errores que lo moldearon. Por primera vez, ella vio las grietas en su armadura, y se dio cuenta de que el hombre sentado frente a ella no era solo una figura de su imaginación, era real, con defectos, intentándolo. Al final de la conversación, se levantó y dijo, «Todavía no estoy listo para nada, pero creo que me gustaría seguir hablando». Él asintió. «Cuando quieras. Estaré aquí». Se alejó lentamente. La distancia entre ellos seguía siendo grande, pero ya no infinita. Alexander permaneció en el banco, mucho después de que ella se fuera, con el viento soplando entre los árboles, el sonido del mundo comenzando de nuevo. Más tarde esa noche, Sofía regresó a casa y encontró a su madre esperando en la cocina. Lillian levantó la vista, buscando una señal en el rostro de su hija. Sofía no dijo nada de inmediato, simplemente se acercó, rodeó la cintura de su madre con los brazos y la sujetó. «Esta vez no corrió», dijo en voz baja. Él escuchó, y por primera vez en años, Lillian se permitió creer que tal vez la sanación era posible, no porque el pasado hubiera cambiado, sino porque el futuro podría hacerlo. Los meses siguientes no fueron tranquilos ni fáciles, pero fueron sinceros. Sofía y Alexander comenzaron a verse regularmente, a veces en lugares públicos, a veces en rincones tranquilos de la ciudad, donde podían hablar sin el peso de las miradas ni las expectativas. Sus conversaciones fueron incómodas al principio, llenas de pausas e incertidumbre. Pero bajo esa vacilación había algo firme, un deseo de saber, de comprender, de construir. Alexander nunca presionó, nunca pidió que lo llamaran papá. No, trajo regalos ni promesas. Simplemente apareció una y otra vez y escuchó. Y poco a poco, ladrillo a ladrillo, un puente comenzó a construirse. Aprendió sobre su infancia. No solo los hitos, sino también los momentos de tranquilidad, los días que ella y Lillian pasaban horneando en un apartamento frío, las noches que leían libros juntas bajo una sola lámpara parpadeante. Ella le habló de los profesores que habían creído en ella, los proyectos de ciencias que habían despertado su curiosidad y el hambre que había sentido no solo por la comida, que a veces escaseaba, sino por oportunidades, por seguridad, por espacio para soñar. Alexander escuchaba cada historia como si fuera una confesión, absorbiendo cada palabra, lamentando los recuerdos que había perdido, pero honrándolos de todos modos. Lillian se mantuvo cautelosa. No interfirió, pero tampoco se involucró. Observó desde la distancia cómo Sofía forjaba esta nueva conexión, siempre lista para ayudarla si caía. Había días en que el pasado la invadía como una marea, recordándole el dolor, la soledad, las noches que había llorado en silencio mientras su hija dormía a su lado. Pero entonces los veía, a Sofía y a Alexander, sentados en el parque o caminando juntos por una calle tranquila, y algo en su interior se ablandaba. No por perdón, no del todo, sino por reconocimiento. La gente podía cambiar y tal vez algunas heridas no debían borrarse, sino comprenderse. Todo cambió la noche de la ceremonia de los Premios Nacionales de Ciencia del Futuro. El evento se celebró en un gran salón en Washington, D.C., un espacio construido para senadores y académicos, no para estudiantes de secundaria. Sin embargo, esa noche estaba lleno de las mentes jóvenes más brillantes del país. Cada una llama de posibilidad. Sofía había sido elegida como una de las 3 finalistas por su investigación pionera
en la filtración sostenible de Menendicint agua y su nombre se había rumoreado en círculos científicos durante semanas. Periodistas, inversores y líderes universitarios llenaban las butacas, con la atención fija en el escenario. Sofía estaba de pie entre bastidores, con los nervios a flor de piel. Llevaba un vestido sencillo, color crema, cosido por la propia Lillian, y un pequeño broche con forma de molécula en el cuello. Cuando se anunció su nombre y el público se puso de pie en aplausos, dio un paso al frente hacia la luz con una calma que nunca supo que poseía. Habló sin notas. Estoy aquí hoy no como alguien que surgió de circunstancias perfectas, sino como alguien que surgió porque se le permitió. Porque mi madre, una mujer que tuvo 3 trabajos y nunca perdió la esperanza, creyó en mí cuando nadie más lo hizo. Porque maestros, mentores y sí, incluso desconocidos silenciosos abren puertas que yo nunca podría haber abierto sola. Hizo una pausa. Su mirada recorrió la multitud, deteniéndose por un breve instante en 2 rostros en la primera fila. Lillian, con los ojos abiertos por la emoción, y Alexander, con las manos entrelazadas, mirándola no como una benefactora ni como un símbolo de redención, sino simple y plenamente como un padre. Solía creer que el dolor era algo que cargábamos solos, continuó. Esa ausencia significaba la finalidad. Ese silencio era el final de la historia. Pero he aprendido que a veces la ausencia es solo un capítulo, y el silencio es el espacio donde la verdad espera ser dicha. La sala estaba en silencio. No se oían toses ni movimientos en los asientos, solo la respiración contenida en 1000 pechos. Así que hoy acepto este premio no solo por mí, dijo con voz firme, sino por cada niña cuyo futuro alguna vez se dudó, por cada madre que lo dio todo sin esperar nada a cambio, y por cada persona que aprendió que nunca es tarde para presentarse. Los aplausos fueron ensordecedores, los flashes de las cámaras, los reporteros garabateaban notas, pero Sofía no oyó nada. Bajó del escenario y caminó hacia la primera fila. Lillian se puso de pie primero, abrazando a su hija.